Buenas noches, mis hermanos amados. El Señor les siga bendiciendo en este tiempo. Es el momento de seguir conociendo más de Yahweh, nuestro eterno Rey, después de haberle adorado, alabado. Es la oportunidad que el Señor nos brinda de acercarnos a su palabra por su Santo Espíritu. Vamos a rogar su guianza, vamos a rogar una vez más que en su misericordia, por su Espíritu, nos visite, nos ilumine y nos dé entendimiento de su palabra y nos dé la gracia de ponerla por obra. Allí donde está, incline su rostro y vamos a darle gracias a Él por todas sus bondades. Padre, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por esta semana que nos has obsequiado, Señor. Gracias porque has tenido cuidado de nosotros, Rey, y hasta aquí usted nos ha sostenido en todas nuestras áreas, Señor. Queremos, bendito Rey, en esta hora como tu pueblo, Señor, acercarnos juntos, aunque sea por estos medios, bendito Dios, para conocer más de usted a través de su palabra. Rogamos que por favor manifiestes tu gloria en medio de nosotros, tu pueblo, para que por tu presencia seamos transformados y seamos, bendito Rey, levantados delante de tu presencia para hacer tu voluntad. Esta tu palabra está delante de usted. Danos la gracia de entenderla, Señor. Mesías amado, te rogamos que como en los tiempos cuando estuviste en esta tierra, a tus discípulos les diste la facultad de abrirles el entendimiento para comprender las Escrituras, que así hagas con nosotros, que abras nuestro entendimiento a tu palabra para atesorarla en nuestros corazones. Gracias te damos, Rey de Gloria, en el nombre de Yahweh, nuestro eterno Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente bienvenidos a este tiempo. Y hoy, por las misericordias del Eterno, vamos a continuar con la serie de mensajes que venimos tratando los días miércoles. Esta sería la tercera parte del tema que puse por título Yo soy el buen pastor. En la primera parte miramos las cualidades de por qué el Mesías dice que es un buen pastor. La semana pasada, que fue la segunda entrega, vimos el propósito y qué se hicieron las ovejas de este buen pastor, que se extraviaron por determinación propia, que tomaron la decisión de apartarse de su pastor, pero que Yahweh en su misericordia y gracia da una promesa de restauración, de ir allá. Y allí tiene sentido todas las parábolas que el Mesías dio, como la parábola de las 100 ovejas, que si se le extraviaba una y tenía 99 seguras, él iría por esa oveja extraviada y la buscaría hasta encontrarla. Esa es la garantía y ese es el carácter de Yahweh con respecto a nosotros, su pueblo. Ese es el carácter de Yahweh con respecto a nosotros, su pueblo. Él está por nosotros y eso es lo que necesitamos comprender. Y mirábamos que no importaba la situación, no importaba las condiciones. Terminamos la parte número 2, que fue la semana pasada, leyendo Ezequiel capítulo 37, donde el mismo Yahweh nos dice que Él va a restaurar a la casa de Israel. Y aunque esté seco la casa de Israel, aunque sus ovejas estén esparcidas, y dice el mismo texto que eran huesos secos en extremo, Él ha dicho y ha establecido que va a traer, que va a juntar, que va a dar vida nuevamente a su pueblo, a los que esparció por todas las naciones.
y que de la casa de Israel, que también es conocido como la casa de Efraín, y que la casa de Judá, que también es conocido como la casa de David, de los dos pueblos va a ser uno solo, y van a restituirse como una sola nación. Y las 12 tribus van a ser una sola nación. Eso fue lo que miramos la semana pasada. Y para recordar, abra su Biblia ahí en Ezequiel capítulo 37, versículo 21 y 23. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Eterno. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones o con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esta es la promesa que brinda Yahweh a todo su pueblo, tanto al reino de Israel como al reino de Judá. A las dos casas dice que va a llegar el momento en que van a ser una sola nación y nunca más se van a dividir ni se van a separar. Hay muchas porciones donde el Eterno se compromete a realizar este acto. Y como estamos mirando la parábola del buen pastor, que es un ejemplo vívido de lo que está en el corazón de Yahweh, podemos recordar también Jeremías capítulo 23, versículos 3 y 4. Jeremías 23, 3 y 4. Dice la palabra de Yahweh, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Estas son las promesas. Hay muchos otros textos, pero por cuestiones de tiempo vamos a mirar solamente estos dos, donde Yahweh, nuestro eterno Dios, el omnipotente, se compromete y toma la determinación de recoger a todo su pueblo. Ahora surge una pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Será que tenemos la posibilidad de analizar el cumplimiento de estos tiempos? Entonces, para dar respuesta a este interrogante, nosotros necesitamos recordar una de las características y algo que profesamos nosotros como su pueblo, pero se nos olvida. Nosotros decimos que Él es el Eterno, que Yahweh es el Todopoderoso, que las naciones están bajo el poder de su dominio, bajo su diestra de poder. Pero se nos olvida de que Él obra a través de la historia. Y si Él obra a través de la historia y de las diferentes ciencias de estudio, como la arqueología, como la gramática, como la misma historia, debe de haber evidencias que manifiesten ese obrar. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar. Por eso tome las herramientas necesarias, tome nota, tome papel, lápiz y si es posible una calculadora. Vamos a hacer algunas cuentas para mirar a través de la historia y bíblicamente en qué momento
se puede cumplir esta profecía anunciada tanto por Jeremías como por Ezequiel. Nosotros necesitamos empezar recordando que Israel, la nación de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida, era solamente un pueblo, una sola nación. Y el Eterno mismo era su rey, gobernaba. Pero llegó un momento en que el pueblo, como nación, pidió un rey. Pidió que alguien los gobernara visiblemente. Asimismo es como de esta manera Yahweh les permite tener rey, y aproximadamente en el 1030 antes del Mesías es nombrado Saúl como rey de Israel. A Saúl lo sucedió David, quien a su vez entregó el trono a Salomón. Pero debido a los múltiples pecados de los reyes, de los gobernantes, en especial de Salomón, que a pesar de su sabiduría se fue en desobediencia a los mandamientos de Yahweh, cuando muere Salomón en el 932 antes del Mesías, el reino es dividido y se constituyen dos reinos. En la parte norte aparece el reino de Israel, que también es llamada la casa de Efraín, y en el sur aparece el reino de Judá, conocido como la casa de David. Estoy haciendo un resumen para que nos empapemos de lo que vamos a realizar. Cuando se establece el reino del norte, que es la casa de Efraín, desde el principio, la casa del norte, o Israel, o la casa de Efraín, se apartó de Yahweh. Recordemos que Jeroboam edifica dos becerros, uno en la parte norte de su territorio y otro en la parte sur. Y de ahí en adelante eso trae la desgracia y aparta a Israel, o la casa de Efraín, de Yahweh. Esas 10 tribus se apartan a servir a los ídolos y dejan a Yahweh. Entonces en el 722 antes del Mesías, este reino, que es la casa de Efraín, o el reino de Israel, cae ante el imperio asirio. Es cautivo y es llevado a las principales ciudades del imperio asirio. Se deja un remanente allí en Israel, en su capital Samaria, pero ese remanente se mezcla con los asirios. Esto aparece registrado en segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. A partir de este momento, desaparece de la historia la casa de Efraín y se da cumplimiento a lo que Yahweh había establecido. Yahweh había dicho, abra su Biblia allí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 25 al 28. Dice la palabra del Eterno: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esta palabra profética, dada a través de Moisés, tuvo cumplimiento exactamente en el 722 antes del Mesías, cuando la casa de Efraín, o el reino de Israel, es llevado cautivo por Asiria. Aquí nosotros podemos ver la historia
que se amolda a lo que la palabra del Eterno ha dicho y ha establecido. Desaparecido el reino del norte, o la casa de Efraín, en el sur permaneció todavía por un tiempo más el reino del sur. Pero el reino del sur continuó, pero en ese continuar se apartó de Yahweh también. No escuchando a los profetas, no atendiendo a los mandamientos, no guardando los días de reposo, no reverenciando su nombre. Y es así que esta profecía también alcanza al reino de Judá o a la casa de David. Y en el 586 antes del Mesías cae Jerusalén ante los babilonios y es llevada cautiva a Babilonia. Esto aparece registrado en segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 8 al 10. Por 70 años estuvo cautivo Judá en Babilonia. Esto también conforme a la palabra que Yahweh había dado por medio de Jeremías. Tenga en cuenta, la historia se amolda a las escrituras. Jeremías capítulo 29, versículo 10 dice de la siguiente manera: porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Aquí entonces podemos ver el cumplimiento de la palabra del Eterno. Y es así como 70 años después llega nuevamente la casa de Judá, o la casa de David, el reino de Judá, o la casa de David, nuevamente a Jerusalén. Pero aunque regresaron a Jerusalén, ellos siguieron cautivos. Ciertamente reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, pero siguieron siendo siervos. En ese momento siervos de los persas. Y fueron siervos de cada uno de los diferentes reinos que pasaron por la historia. En cumplimiento a la profecía dada a Daniel, donde se veía la estatua y la forma que tenía y donde explica el Eterno a través de Daniel que son reinos. Primero sirvieron a los babilonios, la casa de Judá, el reino de Judá o la casa de David. Después sirvieron a los persas. Los persas caen ante Alejandro Magno, que es el imperio griego. Quedan bajo el imperio griego la casa de Judá. Y después el imperio griego cae ante el imperio romano. Durante todo este tiempo, entonces, el reino de Judá está sirviendo y es vasallo de estos imperios. Y aunque estaban en la tierra prometida, hermanos, vivían como extranjeros en su propia tierra. Pasó el tiempo y la casa de Judá pasó de mano en mano, de imperio en imperio, aún viviendo dentro de su propio territorio. Es así en el cumplimiento ya de nuestra era, que cae en manos del mandato británico. Los ingleses toman el control de la región y toman el control sobre el reino de Judá. Esto sucedió en 1917, ya en nuestra era. Pero en 1947, exactamente el 29 de noviembre, se reúnen las Naciones Unidas y dictan la resolución 181, donde se aprueba por la entrega de los ingleses del territorio de Israel a las Naciones Unidas. Se aprueba en esta resolución 181
la ONU toma la determinación de entregarle la tierra prometida a Israel. Después de esta resolución, el 14 de mayo de 1948, se funda el Estado de Israel, que es la nación que nosotros conocemos hoy en día como Israel. Y vuelve y se da cumplimiento a la palabra de Yahweh. Abra su Biblia en Isaías capítulo 66, versículo 8 al 10. Dice las Escrituras: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Yahweh. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Esta palabra tuvo cumplimiento el 14 de mayo de 1948, cuando en un solo día nació el Estado de Israel. En un solo día nació una nación. Algo que nunca en la historia ha sucedido y que fue profetizado por Isaías, dando cumplimiento histórico. Usted lo puede buscar en los libros de historia. Usted lo puede buscar en internet y se va a dar cuenta de la veracidad de las Escrituras. Y hay un detalle muy importante con este hecho. Y es la profecía dada por el mismo Mesías. Y esa profecía está en Mateo capítulo 24, versículo 31 al 34. Mateo 24, 31 al 34. Dice las Escrituras: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y cuándo será esto? Dice el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces está diciendo, habla de la parábola de la higuera. Y habla que cuando la higuera eche raíces, tenga ramas y broten hojas, tengamos en cuenta que ya se va a cumplir la profecía que acaba de mencionar allí en todo el capítulo 24. Pero dice, de cierto, el versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es esa generación? La generación a partir del 14 de mayo de 1948. De allí en adelante, esa generación no va a terminar antes de que todo esto suceda. Y bíblicamente nosotros podemos mirar cuánto dura una generación para saber los años para el cumplimiento profético. Y eso lo podemos saber en el Salmos 90:10. Salmo de Moisés. Y dice las Escrituras: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí en las Escrituras estamos mirando que una generación dura aproximadamente 70 a 80 años. Y si sacamos nuestras calculadoras, nos damos cuenta o entendemos que el cumplimiento de esa profecía da un margen de 10 años.
Y ese margen empieza el 14 de mayo, o empezó, ese cumplimiento empezó el 14 de mayo de 2018 y terminaría ese periodo el 14 de mayo del 2028. Porque al 2018 serían 70 años y al 2028 80 años. Hermanos, ya estamos dentro del periodo de tiempo, la margen que dio el Mesías para recoger a su pueblo, para traer a su pueblo a su nación. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Y se comprueba bíblicamente y se comprueba con la historia. No es un invento, no es basado en la imaginación, son hechos históricos. Estamos en el 2020, ya llevamos 2 años dentro del margen que ha establecido el Mesías. Y nosotros podemos ver las consecuencias y ahí es donde nosotros entendemos por qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué lo de la pandemia? ¿Por qué la crisis económica? Si usted lee allí el completo de Mateo capítulo 24, se da a dar cuenta que es exactamente lo que el Mesías ha anunciado. Lo que está sucediendo hoy en día no es otra cosa sino el cumplimiento profético de la palabra de Yahweh. Y nosotros tenemos que ser conscientes y ajustar nuestras vidas a ello. Ahora bien, debemos de recordar que el Estado de Israel no es todo el pueblo de Dios. Es parte. Es el reino de Judá o la casa de David, que la constituían solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Y surge una pregunta, ¿qué pasa con la casa de Efraín? ¿Qué pasó con las otras 10 tribus? ¿Qué profecía hay para ellos? ¿Será que el Eterno se olvidó de su pueblo? Isaías nos da la respuesta. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y termina el versículo diciendo: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La casa de Efraín, o el reino de Israel, que está esparcido entre las naciones, también está en el corazón del Eterno. Y también Él desea su regreso. Y para ellos también hay una profecía. Lo que sucede es que a nosotros, como el pueblo del Eterno, como el pueblo de Yahweh, necesitamos escudriñar, necesitamos involucrarnos, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos conocer los tiempos y las sazones de Yahweh, rogar por su iluminación para nuestro entendimiento y tomar la posición que tomó Daniel. Recordemos que Daniel estaba cautivo en Babilonia. Toda su nación estaba en Babilonia cautiva. Pero Daniel hizo algo muy especial, que es lo que nos corresponde a nosotros en este tiempo realizar. Dice Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué hizo Daniel? Daniel busca en las Escrituras, busca al profeta Jeremías, lee el texto y comienza a orar en base a la restauración de su pueblo, porque ya se había cumplido el tiempo, los 70 años ya se habían cumplido. Eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer ahora. Eso es lo que nosotros necesitamos realizar. Ahora nosotros debemos mirar atentamente cuál debe ser nuestra posición
como pueblo de Dios. En primera instancia, necesitamos comprender por qué fue esparcido la casa de Efraín. ¿Por qué fue esparcida la casa o el reino de Israel? Ya quedó claro el reino de Judá, que es la casa de David. Ahora ubiquémonos en el otro reino, en la parte norte. Y la respuesta la encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 16 al 28. Dice las Escrituras: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí vemos entonces la razón por la cual el Eterno disciplinó a la casa de Efraín. Y aquí podemos leer que Él también se compromete nuevamente a restaurarla a pesar del pecado, a pesar de que profanaron su nombre. Y es entender esto, hermanos. El reino de Israel o la casa de Efraín, cuando llegaron a la tierra prometida, se establecieron, profanaron su nombre y fueron esparcidos por las naciones. Y cuando llegaron a las naciones, la gente que los recibía, a las naciones donde llegaban, decían: este es pueblo de Yahweh, y de la tierra de Yahweh vienen. Las naciones esperaban que ellos glorificaran el nombre de Yahweh. Pero ¿qué hicieron? En medio de las naciones profanaron el nombre del Eterno. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que no es algo casual que Yahweh nos haya regalado su nombre, nos haya dado la bendición de conocerle, de entender que necesitamos guardar sus mandamientos, de entender que necesitamos oír su voz y poner por obra. Eso le sucedió a la casa de Efraín, y para ser restaurado tiene que comenzar a honrar su nombre, a guardar sus mandamientos,
a ajustarse al plan y al propósito del Eterno. El buen pastor nos está llamando. El buen pastor ha venido por sus ovejas. Ahora, ¿cuándo es el cumplimiento de esta profecía? ¿Será que podemos vislumbrar a través de las Escrituras o aproximarnos al tiempo de ese cumplimiento o a qué fecha será? Pues el Eterno dejó en su palabra cuándo sería el cumplimiento. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice las Escrituras: Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Y mire lo que dice el texto: es señal a la casa de Israel. En este caso, el reino del norte, que es Efraín. Y dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que la disciplina por la maldad de la casa de Efraín o el reino de Israel serían 390 años. Pero ¿qué sucede? Al llegar el cumplimiento de los 390 años, la casa de Efraín o el reino de Israel se ensoberbeció contra Yahweh, siguió en contra, siguió andando en oposición a Yahweh. Siguió sin guardar sus días de reposo, siguió sin honrar su nombre, siguió sin buscar sus mandamientos, sin poner por obra su palabra. Recordemos que Israel cayó en el 722. Si nosotros hacemos las cuentas y a los 722 le restamos los 392 años, eso da aproximadamente el año 332 antes del Mesías. En ese tiempo debió haber sido restaurado Efraín. En ese tiempo estaba el imperio griego dominando la región, en cabeza de Alejandro Magno. Pero por la rebeldía, y aquí es donde nosotros, su pueblo, necesitamos comprender el carácter de Yahweh, necesitamos comprender la veracidad de su palabra, el cumplimiento exacto de su palabra en la historia. Al no obedecer, entonces la disciplina se extendió. ¿Y cuánto tiempo se extendió? Yahweh lo había determinado. Yahweh había dicho, si no se obedecía a sus mandamientos, Yahweh había establecido. Busquemos Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo del 1 al 24. Dice la Escritura: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Versículo 2. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Yahweh. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra redimirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera,
y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo haré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero mire lo que sucede. Pero si no oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y si vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Recuerde esa cifra, 7 veces más. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado, y enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Dice el versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestro pecado. ¿Qué sucede entonces? Que por el pecado, por no arrepentirnos, por no haber arrepentimiento en la casa de Efraín, la disciplina se incrementó 7 veces más. Ahora, si terminamos de leer este capítulo, en el versículo 44 y 45 dice, y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, Yahweh, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Yahweh. Y termina diciendo, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Está claro que hace parte del mandamiento, hace parte de la ordenanza. Entonces, como Efraín al pasar los 390 años de la disciplina, siguió en desobediencia, siguió en transgresión, siguió blasfemando su nombre,
la disciplina se multiplicó por 7. Y si eran 390 años, ahora al multiplicarlos por 7, serían 2340 años más. Entonces, aquí ya vemos la fecha del cumplimiento de la disciplina de Yahweh para la casa de Efraín, para el reino de Israel, para las 10 tribus restantes. La palabra profética dada por Ezequiel en el capítulo 37 sobre los huesos secos tendría cumplimiento a partir del año 722, 2730 años, que fue la disciplina que se estableció según la ley de Yahweh por la rebeldía de la casa de Efraín. Ahora sí, miremos en el calendario para llegar a la fecha o al año aproximado. Entonces el reino de Israel fue llevado cautivo en el 722, antes del Mesías. Entonces del 722 hasta el Mesías han transcurrido 722 años. Si le restamos la disciplina, a los 2730 años le restamos lo que ya ha transcurrido hasta el Mesías, que son 722 años. Eso nos da que la disciplina o el fin de la disciplina para Efraín y para el inicio de su restauración se debió iniciar en el año 2008 de nuestra era. Y ahí entendemos por qué el avivamiento, y ahí entendemos cuál es la razón por la cual el Eterno nos ha metido como su pueblo, como su remanente, y nos ha regalado su nombre. No es una cuestión pastoral, no es una cuestión de doctrina de la iglesia, no es una cuestión o idea humana. Es el cumplimiento profético y lo estamos mirando a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. En el 2008 da como año límite para el cumplimiento de la disciplina para Efraín. Y nosotros estamos mirando cómo alrededor del mundo el pueblo de Dios está regresando a su tierra. Hay videos de cómo de diferentes naciones, de Francia, de Ucrania, de España, de diferentes partes del mundo, están regresando a Israel. En la madrugada, más de 130 judíos ucranianos aterrizaron en Tel Aviv para comenzar una nueva vida. Muchos ven la llegada de estos nuevos inmigrantes al aeropuerto Ben Gurión como las palabras de la Biblia escritas hace miles de años cobrando vida. Nunca ha habido personas que hayan estado exiliadas durante tanto tiempo que luego regresaran a su tierra natal, regresaran a su idioma. Y así existe la realidad profética de esto que es tan grande, que cada una de estas personas fueron vistas por Isaías, por Jeremías. Ellos las vieron que esto sucedía y ahora estamos aquí para presenciar esto, estamos aquí para ser parte de eso. Este vuelo de Yael marcó el primer año del fallecimiento de su padre, el rabino Yeshiel Eckstein, fundador de la comunidad internacional de cristianos y judíos, ahora simplemente llamada la comunidad. Siempre sintió un llamado de que no era él, sino Dios trabajando a través de él para unir a cristianos y judíos, para hacer realidad la profecía bíblica. Tras 10 horas de vuelo, estos Olim, o nuevos inmigrantes, algunos de los cuales han esperado y planificado el viaje por años, pisaron la tierra prometida. Ellos vienen de 22 estados estadounidenses, 2 provincias de Canadá, y 103 de ellos son niños, 3 parejas de gemelos y un bebé de 20 días de edad. 60,000 Olim, 60 vuelos ya, y este es tan glorioso como el primero. Ver a la gente cumplir su sueño de venir a casa, extraordinario. La primera persona es tan emocionante como la persona número 60,000. Y familias enteras hicieron el viaje. Es uno de los sentimientos más maravillosos. Venir a la patria a formar parte del Estado de Israel, la tierra de los judíos.
a la que siempre soñamos pertenecer. También se trata de ver la Biblia cobrar vida. Se trata de la reunión de los exiliados, traer a casa a los judíos. No es solo el cumplimiento profético, también es que vuelve la familia y estamos todos juntos por fin. Y cuando estamos todos juntos en nuestra tierra, llevamos luz al mundo. Para estos recién llegados, su aventura en Israel apenas comienza. Chris Mitchell, CBN News, Aeropuerto Ben Gurión, Tel Aviv. No es un capricho. Es más, hay informes donde se les pregunta a las personas y no entienden el por qué sienten eso. Es Yahweh y nosotros necesitamos comprender esto. Ahora es muy hermoso que el cumplimiento para la venida del Mesías y las señales antes del fin de Mateo 24, el cumplimiento de esa profecía, según lo miramos, lo acabamos de mirar, iniciaba en el 2018. Y la disciplina, y dejaba un margen de 10 años, del 2018 a 2028. Y la disciplina de Efraín termina en el 2008. O sea que da 10 años del fin de la disciplina de Efraín, da 10 años hasta el 2018 para empezar el tiempo profético de Mateo 24. Y ya juntos, para que afronten el final de los tiempos y la venida del Mesías. Todo se ajusta, todo está dado para la manifestación del Mesías. Todo está dispuesto. Y nosotros necesitamos comprender esta realidad de las Escrituras. Como les digo, no es solamente ideas mías. Le estoy demostrando con hechos históricos. Le estoy demostrando por la historia y le estoy demostrando por las Escrituras. Y usted y yo estamos viviendo ese cumplimiento. El despertar de los mandamientos, el deseo en nuestro corazón de guardar el día de reposo, el deseo de escudriñar los tiempos proféticos, el deseo de conocer más de Él, el llamarlo por su nombre, el conocer verdaderamente cuál es su nombre y llamarlo por ese nombre, a pesar de todo lo que diga la gente. No es una idea nuestra, no es una idea de la misión. Es el cumplimiento de las Escrituras, es el cumplimiento de los tiempos proféticos, hermanos. Y ya es nuestra determinación, tomar la determinación o la decisión que hizo Efraín cuando se terminó el tiempo de la disciplina y siguieron en contra y siguieron en oposición a Yahweh y se incrementó la disciplina. O tomamos la determinación de Daniel en el capítulo 9. De mirar atentamente las Escrituras, verificar que es verdad y orar y ajustar mi vida a ese plan, ajustar mi vida a ese tiempo. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel comenzó a mirar, a indagar, a orar, a pedir perdón, a arrepentirse por su pueblo, a buscar para que el cumplimiento profético se diera. Y se dio cuando llegó el rey persa y levantó el edicto para que fueran liberados y regresaran a la tierra prometida, a reconstruir Jerusalén y a reconstruir el templo. Eso lo puede mirar en la historia y eso lo puede mirar en las Escrituras, en el libro de Esdras y de Nehemías. Esa es profecía, hermanos. Cuando usted mira a la luz de las Escrituras y por las Escrituras y por la historia puede establecer los tiempos y las sazones. Y es necesario que nosotros ajustemos nuestro entendimiento y nuestras vidas a esto. Recuerde, no es la iglesia, no es algo de parte, no es una doctrina de la iglesia Camino, Verdad y Vida, no es una enseñanza de pastoral o de nosotros, no, es el cumplimiento profético de los tiempos del Eterno. Ya es determinación tuya. Si lo aceptas, cambias
y como dice el mismo Yahweh, y andas de su mano junto a Él, o si tomas la determinación de andar en oposición a Él. ¿Qué es andar en oposición? No guardando su día de reposo, no guardando sus mandamientos, no honrando su nombre, no respetando su palabra. Eso es andar en oposición. Siguiendo con los ídolos, guardando los ídolos, cualquiera que sea, eso es andar en oposición a Yahweh. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza, más que un mensaje, más que un sermón, es una enseñanza de historia a la luz de las Escrituras, para que nosotros comprendamos que nuestra fe es una fe real, es una fe viva, que Yahweh es el Eterno, que Él tiene el control de los tiempos, de las sazones, y que Él rige las naciones con la diestra de su poder. Nada se le ha salido de su poder, de su control. Sencillamente, Él nos ha dado el privilegio de ser esta generación que va a experimentar el cumplimiento profético de la restauración de su nación, de la restauración de su pueblo. Ya es determinación, como les digo, de cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Eterno. Incline su rostro y digámosle juntos: Padre, muchas gracias por tu palabra. Eterno Dios, gracias por la manifestación de tu Santo Espíritu. Gracias porque usted desea en su corazón restaurar a su pueblo y lo estás haciendo. Estás llamando a los que son tuyos, Señor. Usted lo dijo allí, Padre, en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí estamos queriendo ser tus ovejas. Aquí estamos queriendo obedecerte, Señor. Atento nuestro oído a tu voz, a tu llamado. Danos la gracia de poner, Señor amado, tu palabra por obra, de entender, de asimilar, de comprender que no es, Señor Dios, una casualidad o un capricho humano. Es sencillamente el cumplimiento de tu palabra. Son los tiempos que usted ha establecido y te damos gracias por incluirnos en ellos. Te damos gracias porque nos haces comprender que somos tus ovejas, a pesar de ser un remanente pequeño, Señor. Has tenido misericordia y estás abriendo nuestro oído y nuestro entendimiento a tu voz. Muchas gracias, Rey. Te rogamos tu bendición sobre nuestras vidas. Te rogamos tu bendición sobre todos aquellos que por estos medios pueden escuchar tu palabra, Señor, y que quieren, Señor amado, servirte, oírte y obedecerte, Rey. Bendice a tu pueblo, bendice la casa de Judá, bendice la casa de Efraín, Señor. Bendice a tu pueblo y a los extranjeros que se acogen a tu pacto, también reciban bendición, Padre. Porque tu palabra dice que la misma ley, los mismos mandamientos es para el de tu pueblo y para el extranjero. Y que todo extranjero que se acoja a tu pacto recibirá las mismas bendiciones, el mismo trato que el nacional. Muchas gracias por bendecirnos. Muchas gracias por tus misericordias. Te rogamos, Señor, que por tu bondad, Padre, sigas con nosotros este resto de semana. Nos dé la gracia de llegar al próximo Shabbat, Señor, para gozarnos en tu presencia, Señor. Para cumplir esa cita, Padre, que usted ha determinado, Señor, para su pueblo, de reunirnos en este día, Señor, de separarlo para buscar de ti, para recibir dirección, para recibir fuerzas, para ser restaurados. Muchas gracias, Rey. En el nombre de Yahweh, nuestro Dios, te hemos orado, Rey de Gloria, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces muchas bendiciones.
de parte de Yahweh en esta semana. Sigamos buscando su rostro y los esperamos con la ayuda del Eterno en nuestra próxima celebración el día sábado, donde vamos a estar juntos glorificando su nombre, honrando su día de reposo. Siempre recordando que inicia el viernes a las 6 de la tarde. Bendiciones, hermanos, y un abrazo.